¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya y esto es Efecto El Mariposa. pasado martes 1 de diciembre se cumplieron los 2 primeros años del mandato de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con ellos el encaminamiento hacia la denominada Cuarta Transformación del país, que aún hoy nadie sabe con certeza de qué se trata la misma. La fecha coincide también con la dimisión de Alfonso Romo a la coordinación de la oficina de la presidencia, misma que desaparece al tiempo que el presidente López Obrador acepta su renuncia, a pesar de ser él la última pieza importante que hacía de enlace entre su gobierno y la exigente y cada vez más lejana cúpula empresarial. En su conferencia mañanera, el presidente reconoció cuatro como los logros más importantes de su gobierno en estos primeros 2 años: la atención a los pobres, el combate a la corrupción, la no represión del pueblo y la libre manifestación. Lo cierto es que en su alocución dijo 91 frases verificables, de las cuales solamente 54, es decir, menos del 60%, resultaron ser verdaderas según el análisis de los expertos. Aún en temas emblemáticos de su campaña, como lo era el del combate a la corrupción, AMLO ha salido reprobado por la opinión pública, pues según la encuesta que aplicó la misma Secretaría de Gobernación, más de la mitad de los 2.400 encuestados opina que la situación de la corrupción interna no ha mejorado con este gobierno. Muestra de ello es el video donde Pío López Obrador confiesa haber recibido más de 7 millones de pesos en efectivo para la campaña de su hermano Andrés Manuel, asunto que hasta este momento ha quedado cubierto por el manto de la impunidad. En estos 2 años, muchas cosas han fallado en el ensayo y el error. Otras han salido de la previsión de su gobierno, como la llegada de la pandemia del virus SARS-CoV-2, que ya ha infectado a más de 1.300.000 mexicanos y ha matado hasta el momento a unas 105.000 personas, según cifras oficiales, y otras se han echado a andar sí o sí sobre la base de ser proyectos estratégicos prioritarios para el gobierno federal, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, el corredor transísmico en el Istmo de Tehuantepec o el mal llamado Tren Maya, aún con la desaprobación de expertos en los ámbitos medioambientales, financieros, académicos y políticos. Lo que parece no cambiar es la aprobación mayoritaria del presidente, cuya aceptación sigue con un 62% contra el 38% de quienes desaprueban su gestión e incluso su propia persona, pues se han opuesto a él y a su gobierno desde los 9 gobernadores agrupados en la Alianza Federalista, que se considera a sí misma como una alianza rebelde, hasta grupos casi fanáticos de la derecha más radical del país, como son los miembros del Frena, desde donde su dirigente Gilberto Lozano ha lanzado amenazas contra el presidente y su círculo cercano, argumentando que se encuentra protegido por un supuesto grupo de élite. Otros que han salido beneficiados con la aprobación del presidente y de su gestión, gracias a su cercanía con él, es el rockstar del combate a la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell, quien aún después del enérgico llamamiento de la OMS al gobierno para tomar en serio la pandemia y pese a sus propias contradicciones y yerros, tomando en ocasiones un papel de político más que de científico al explicar la situación de México ante la pandemia, permanece con un sorprendente 60% de aprobación según las principales encuestadoras. Sin embargo, sus detractores lo han acusado legalmente de negligencia y homicidio culposo, alegando que ha mantenido a los hospitales vacíos de enfermos y los cementerios llenos de cadáveres gracias a su estrategia. México se encuentra hoy a 2 años de echada a andar la cuarta transformación ante un escenario de enorme incertidumbre, con una economía paralizada, con el azote de la pandemia, la violencia de género y los feminicidios, la delincuencia organizada y una escalada de la presencia militar en la vida pública del país sin precedentes, para comenzar el tercer año del gobierno de AMLO. Ya veremos qué sucede. Gracias a todos. Escuchamos el comentario de Ernesto Arana con relación al tema que nos ocupa también. Y
Pues esta noche estamos hablando sobre los 2 años del presidente López Obrador al frente de este gobierno, lo que llaman la cuarta transformación. Y pues hay muchos comentarios a favor, otros en contra, pero bueno, por eso invitamos también a dos personas que están interesadas en este tema. Una de ellas es el ingeniero Pedro Reyes, amigo de aquí de Jojutla, y al licenciado Salvador Mejía. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches y saludos a toda la audiencia de este programa Efecto Mariposa. ¿Y qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Pedro, buenas noches. Aquí andamos empezando el programa. Pues muy bien, pues pues el tema, ¿no? El tema que nos ocupa sobre este asunto de los 2 años del gobierno de López Obrador, pues ¿qué nos podrías decir en primera instancia, Pedro, sobre, bueno, conocemos tu militancia y pues qué nos puedes decir acerca de los logros y también pues puede haber fracasos, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Yo creo, Rafael, que en efecto ha habido aciertos, muchos aciertos creo yo, pero también ha habido algunas dificultades, ¿no? En este gobierno. Han sido 2 años de cambios radicales en muchos aspectos. Varios de ellos han sido pues, pisar los callos de gente de intereses muy arraigados en el país, en la forma de hacer gobierno, en la forma de hacer negocios también al amparo del poder. Eso ha sido una gran afectación que ha hecho este gobierno de la Cuarta Transformación, de encabeza López Obrador, y que bueno, ha sido, desde mi perspectiva, ha sido un balance positivo hasta el momento para los mexicanos. Sin duda, uno de los aspectos principales de este gobierno ha sido, en primera instancia, el combate de la corrupción, ¿no? Tan solo el primer aspecto espectacular, valga la redundancia, de combate a la corrupción fue el combate al huachicoleo, ¿no? Tan solo en el robo de combustible se han recuperado más de 100,294 millones de pesos, ¿no? Que equivale a 173 millones de pesos diarios, ¿no? De tan solo del huachicoleo, del 100% que era, se redujo a menos del 10% del volumen total que se robaban a diario en los combustibles, ¿no? Ese ha sido uno de los aspectos primordiales de este gobierno, el combate a la corrupción. Tan solo en el tema ahorita de los escándalos en los gobernadores, tan solo a cabeza de vaca, el gobernador cabeza de vaca, hay 60 cuentas bancarias que están vinculadas, que tienen petición de bloqueo por la Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y estas cuentas están ligadas directamente al gobernador de este estado, ¿no? De Tamaulipas. Este es uno de los aspectos más relevantes ahorita en el combate de la corrupción. Otro aspecto creo yo que también es de gran relevancia es los programas sociales, ¿no? Hay más de 23 millones de familias que actualmente están siendo beneficiadas con algún programa social, con algún apoyo del gobierno federal, del gobierno de México, y eso es relevante, ¿no? Al menos un integrante de cada familia, me atrevería a decir, al menos uno está beneficiado con alguno de los programas sociales que han sido emblema de este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Es algunos muy buenos, en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, de los jóvenes escribiendo el futuro, que son las becas a los estudiantes, han sido importantes, sobre todo en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir en este 2020, que es el tema de la pandemia. El otro tema, pues son el Sembrando Vida, ¿no? Que también ha sido relevante para la zona sureste, sobre todo del país, que ha generado, pues, empleos temporales y que ha sido, pues, una forma de reactivar la economía. Y eso, pues, sin duda ha generado que a pesar de la crisis mundial que tenemos por efecto de la pandemia, la economía de México no se ha desplomado como vaticinaron pues los adversarios de la Cuarta Transformación, sobre todo por la gente que tiene que ver con el PAN y con el PRI, ¿no? Entonces, ahorita tan solo lo que es el lago de Texcoco, hay 12,200 hectáreas que se van a restaurar en el rescate de lo que iba a ser un proyecto ecocida totalmente, que era el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que ahora se sustituye por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿no? Que fue una de las iniciativas más controvertidas de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
al principio de la administración, la cancelación de un megaproyecto que estaba plagado de corrupción y de grandes negocios ya anclados, ¿no? Entonces, Okay. con eso del aeropuerto han sido 36,300 empleos que se han generado hasta el momento, ¿no? Entonces, otros aspectos emblemáticos han sido los proyectos del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y más. Hablemos de esos más adelante, vamos viendo. A ver, aquí hay muchos aspectos que hablaste de los proyectos, de la corrupción, de la impunidad, sobre todo, ¿no? De lo que se ha combatido. ¿Tú cómo lo ves, Chava? Dándote a ti la palabra ahora. Sí, mira, yo creo que independientemente de la coyuntura que se dio del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que en su momento todos, no solo los militantes del partido, estábamos hartos y obviamente se dio una coyuntura para que pudiera ganar. El problema aquí ha sido que su cuarta transformación se ha convertido en una serie de error tras error tras error, de combatir la corrupción cuando dentro de los militantes hay corrupción, de hablar de que están construyendo, de darle dinero a los jóvenes, de que los programas sociales estén siempre al frente, pero las cifras del INEGI no mienten. O sea, el INEGI es una institución que está ahí y te habla que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro pues no tiene el impacto que querían, hablando te podría decir, de la gente que trabaja con el mismo movimiento, siguen teniendo problemas y siguen teniendo denuncias, y digo, y no porque las haga un periodista o dos, ahí están las cosas, y sin embargo se les ha ido exonerando, o sea, el combatir la corrupción, pues tampoco ha sido como lo suyo, ¿no? O sea, están desde el principio hablando de combatir la corrupción y siguen teniendo problemas y problemas y problemas, y hablando de esta cuarta transformación, la gente que era allegadísima a López Obrador, se le han ido retirando, ¿no? A los 6 meses se fue Ursúa y así ha sido. O sea, el problema creo con la cuarta transformación es que, como él lo dijo en algún momento, necesita gente leal ciegamente. Pues la gente leal ciegamente, pues creo que no se le está dando. O sea, la gente se está dando cuenta que las cosas no están funcionando y se le están yendo del partido, ¿no? Y ahora, ¿qué ha pasado con los últimos, hablemos ahorita, por ejemplo, de los últimos nombramientos? Hablar de poner a gente que porque tiene 10% de capacidad y 90% de honestidad, digo, yo sé que a lo mejor es una analogía muy, muy loca, pero es como si quisieras ir a ver a un tortillero porque te sientes mal. O sea, si te sientes mal vas con un médico, porque es médico, no vas con el tortillero a ver si él te arregla, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas buenas, a lo mejor el llevar a rango constitucional este rollo de las pensiones para los adultos mayores, el poder apoyar a la gente más pobre, está padre. El problema es que los números no les están dando. Y el hablar de generar trabajos, digo, perdón, pero el Estado no genera trabajos, los generan la iniciativa privada, y si no hay apoyo a la iniciativa privada, pues no va a haber empleos, ¿no? Claro. Bueno, ese es lo que yo comentaba, que hay algunas discrepancias o muchas discrepancias entre la gente que piensa de una forma y los que pensamos de otra forma. Y pues es lo que está dejando mucho que desear. O sea, hay logros, como yo decía al principio, pero también hay muchos tropiezos. Entre ellos, pues es lo que acabas de enumerar, Salvador. Yo creo que deben de tomarse en cuenta también esos tropiezos que se ha tenido en el gobierno. Ahorita que regresemos aquí en Efecto Mariposa, vamos a seguir hablando de este tema, de que si realmente se ha logrado una transformación o se está logrando una transformación con este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pues que ha tenido muchos retos, y entre esos retos pues es mantener la unión del país, por así decirlo, yéndome a un extremo, mantener la paz, mantener la seguridad
También, pues, la salud. Son grandes retos pues, yo, la verdad, a ningún otro presidente de la República, creo yo, se le habían presentado de esta magnitud. Entonces, son muchas las cosas que hay que analizar y gracias a Pedro Reyes y a Salvador Mejía que nos acompañan esta noche aquí en Efecto Mariposa a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de los 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos, Pedro, regresamos, Salvador. Sí. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros aquí en este canal de Cadena Sur. Pues agradezco a Pedro Reyes, al ingeniero Pedro Reyes y a Salvador Mejía también por el tiempo que se tomaron para participar en este programa sobre los 2 años del presidente López Obrador al frente del gobierno. Salvador decía algunas cosas de que bueno, le cuestionaba un poco a Pedro en ese sentido, ¿no? Sobre lo que se plantea de los logros y yo creo que como que tiene sus matices, ¿no, Pedro? O sea, como que tiene, como tú dijiste, está haciendo una transformación a favor del grupo o de la gente, pues que es más desprotegida, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor van a tildarme de que lo estoy defendiendo a López Obrador, pero en ese sentido, y por eso es que ha pisado muchos callos, como tú lo dijiste, ¿no? Exacto. ¿O tú cómo lo ves? Sí, es que exactamente, Rafael, como mencionaba bien hace un rato, se han pisado muchos callos, ¿no? Los gobiernos anteriores, sobre todo los últimos 30 años de gobiernos neoliberales, pues es muy obvio que estaban entregados y comprometidos con un grupo económico de poder, que no tan solo era económico, era de poder, y que, bueno, ellos hicieron un gobierno a modo, ¿no? Un gobierno en donde el interés por la gente, la clase más desprotegida, por los pobres, era nada, ¿no? Entonces, por eso cuando Manuel empieza su campaña 2006, 2012, siempre la constante es primero los pobres, ¿no? Y es precisamente lo que se concreta a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero en general yo creo que ha sido un balance. Yo voy a mencionar 4 aspectos, por ejemplo, que han sido relevantes pues en esta
en estos 2 años, ¿no? O sea, el salario mínimo, empezamos con un salario mínimo de 88.36 pesos. Hoy el salario mínimo hasta diciembre de 2020 es de 185.58 pesos. La gasolina, cuando se empezó el gobierno, tenía un precio de 20.61. Hoy en promedio, con sus variaciones, anda en los 18.58 el litro. El dólar empezó con un precio de 20.48 y a pesar del desplome y el inicio de la pandemia y de la crisis mundial que empezó, o sea, ha vuelto otra vez a un nivel casi menor incluso que cuando se empezó. Están los 19.60, 19.80 pesos por dólar. Y en los programas sociales, ¿no? Cuando se empezó el gobierno, hace 2 años había 6 millones de beneficiarios de programas sociales. Hoy son 23 millones, 25 millones de beneficiarios de los diferentes programas, de los 6 programas emblemáticos de este gobierno. Entonces, yo en estos 4 aspectos, yo haría una medición rápida de que pues ha sido un gobierno que, si bien ha enfrentado una serie de dificultades enormes, como tú bien decías, como ningún otro gobierno históricamente había enfrentado en la historia moderna de México, al menos yo no tengo memoria de eso, de haberse enfrentado con una pandemia, ¿no? Eso es algo muy, muy complicado, ¿no? O sea, si bien hacen la comparación con Calderón, con el H1B1, pero no tiene punto de comparación. La magnitud del COVID-19 es tremendamente superior a esta pandemia que se dio en ese época, ¿no? Bueno, Salvador, ¿qué nos puedes decir al respecto también? Sí, claro, o sea, mira, al final entiendo y obviamente creo que la atención a la clase baja, digo, el subir el salario mínimo pues, fue uno de los aciertos. El poder apoyar a la gente de abajo, claro que también difiere un poco con el precio del dólar y el precio de la gasolina, porque eso no depende de él, depende de varios indicadores que suben o bajan el precio de gasolina y del dólar. O sea, eso se me hace, no Bueno, sé. pero es al final depende de una negociación de gobierno, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Depende de varios factores, no necesariamente del gobierno, de varios indicadores económicos en el país, pero al final, ok, ahí están y al final nos beneficia a todos, ¿no? Yo creo que tal vez una de las cosas que se ha dejado de atender y que están pendientes desde el principio ha sido la seguridad, ha sido la salud y ha sido la economía. La salud, obviamente, pues sí, llegó una pandemia que evidentemente pues, no estaba preparado nadie, ningún país en el mundo estaba preparado. Sigo insistiendo que ha sido mala estrategia, pero al final estamos metidos en este rollo y tenemos que asumirlo como tal. Y lo que creo ver, pero ahí, por ejemplo, mala estrategia, pero si la estrategia a final de cuentas es la misma que están tomando los demás países. Yo creo que la única diferencia aquí es que, no sé exactamente, es que no se hacen las pruebas, como quien dice, no se están aplicando, no se están haciendo, pero yo no veo ninguna diferencia. Si tú hablas con gente en Inglaterra, con gente en Holanda, son las mismas medidas y se quejan de lo mismo, del cubrebocas y del confinamiento, claro, y todo. O sea, al final las medidas, yo no le veo yo dónde está el mal manejo. Yo creo que la estrategia es que no hay empatía desde el principio. No existe la empatía por ninguno de los dos, ni por el presidente ni por Hugo López Gatell. O sea, la empatía con la gente. El otro día lo platicábamos. Al final la gente que lo sigue su ejemplo. Yo entiendo pero es una corresponsabilidad. Al final tú tienes que defender tu vida. Sí, exactamente. El asunto es que muchas veces, o sea, dime cuántas veces hemos hecho exactamente lo que dice un presidente de la República. No. O sea, nunca. ¿Cuántas veces? Porque al final no hemos tenido este tipo de problemas. ¿Me explico? O sea, no. Al final de cuentas es algo personal. Si antes te hablaban de otra cosa, pues obviamente que no lo hacías porque no había un problema como el que hay ahorita. Ahorita la pandemia requiere de que yo no estoy de acuerdo en que seas que encierres a la gente y que le digas que o sea, ok, pero entonces pone el ejemplo y diles, a ver, nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer esto, y no lo hace. Él sigue diciendo que pues, la gente puede salir, la gente puede cuidarse, y la gente lo hace. Infortunadamente la gente que lo sigue, que obviamente son las bases,
que son las bases a las que está apoyando, las bases pobres, la gente hace lo que él diga. No necesariamente, no necesariamente, porque digo, al menos yo tengo, desde que empezó la pandemia, con algunas, sabedor de que tengo algunas comorbilidades, entonces yo uso el cubrebocas y eso es una decisión personal. Claro. Estoy en constante trato con gente, con compañeros de trabajo, con compañeros de partido, y es una regla usar el cubrebocas, ¿no? O sea, no necesariamente lo que diga Andrés Manuel es ley para nosotros, ¿no? Eso es una... Claro, eso lo entiendo, pero eso lo hacen ustedes. La gente que lo ve a él no es la gente que tiene esa capacidad de decir, bueno, yo me tengo que cuidar, lo voy a hacer. La gente que lo ve a él, y lo hemos visto en muchos lados, yo en muchos lados lo he visto, es que el presidente no lo usa, y entonces... Si nos vamos a ese extremo, Chava... A nivel mundial, uno de los países que más usa cubrebocas, ¿no? Esa es una contradicción contra la afirmación pues, que se hace, ¿no? De que el presidente tenga la culpa de que la gente no use los cubrebocas a nivel mundial. Es que yo no dije que él tiene la culpa, yo lo que dije es que la estrategia está mal hecha. La estrategia pero la estrategia sanitaria, y la estrategia sanitaria no es un hombre, es una institución. Claro que no, es una institución. Y no están tomando con empatía y con seriedad esa estrategia que se está haciendo. No sé si en algún momento lo comentamos, ¿te acuerdas? Que yo te decía, a lo mejor tú eres epidemiólogo, tú estudiaste en universidad, yo más o menos entiendo la epidemiología. No salgas a hablar de epidemiología en un reporte que le vas a hablar a millones de personas que no entienden qué es la epidemiología. Sal y diles qué es lo que tienen que hacer y cómo les hacen, qué son los números, cuáles son los números, y entonces la gente te va a entender. Pero eso es lo que ha hecho López-Gatell. Bueno, todos los días. En fin. No, yo creo que no. Bueno, a final de cuentas, todos los días se reportan con números muy, muy simples. Se reportan los datos y todo. Vamos a ir a una pausa. Tenemos un comentario que también vamos a escuchar y regresamos ahorita a este tema. Hola, ¿qué tal amigos de Efecto Mariposa? Soy José Luis Benítez y quiero darle las gracias a mi amigo Rafael Anaya por darme la oportunidad de participar en este programa. El tema, a 2 años de gobierno, la llamada Cuarta Transformación ha logrado su objetivo. Ok, empecemos. Desde mi particular punto de vista, no. De hecho, creo que un objetivo real de transformación de la vida pública del país nunca lo han tenido. Para poder hacer esta evaluación, nos apoyaremos en datos duros de las promesas de campaña y resultados publicados del mismo gobierno. Por razones de tiempo, revisaremos solo los ejes principales del gobierno. Ok, en este gobierno se canceló el derecho constitucional a la salud debido al abandono sanitario de millones de niños, mujeres y hombres, con un saldo de 105,000 muertes oficiales por la pandemia y más de 300,000 muertes extraoficiales. Se decretó de facto la muerte adelantada de casi 500,000 mexicanos, sumadas muertes violentas por desapariciones, la pandemia, la carencia de medicamentos y la destrucción del sistema de salud pública. Empujó al desempleo a 12 millones de mexicanos a causa de fallidas políticas económicas y generó 10 millones de ciudadanos más en pobreza extrema. Canceló la libertad de expresión al perseguir a sus críticos exigiendo obediencia ciega a empresas mediáticas y convertir en propagandistas de su gobierno a los medios públicos. Prometió que el 1 de diciembre del 2020 habría un sistema de salud como en Dinamarca o Canadá, y mintió. Hoy el sistema de salud mexicano es una fábrica de muertos y enfermos. Los pobres nunca fueron prioridad presidencial. No cumplió con licitar el 100% de la obra pública. Falso que acabaría con la corrupción, como lo prometió. No bajó el precio de la gasolina, no bajó el precio del gas, no bajó el precio de la energía eléctrica, no bajó el precio del diésel, no logró el crecimiento económico entre el 4 y el 6% que prometió, no creó más empleos, no hizo nada por estimular la inversión local y foránea, no bajó el índice inflacionario, no cumplió la promesa de que no habría más deuda externa, no hay confianza económica y para invertir, no respetó contratos de empresas extranjeras, no hay respeto a las empresas de energías limpias, no acabó con las masacres que siguen sin freno, recordemos a la familia Levarón, no acabó con la muerte, secuestro y persecución de periodistas, no cumple con cancelar propaganda oficial en tiempos electorales,
No cumplió su promesa de garantizar guarderías, no construyó 100 universidades como dijo, no dio apoyo a la cultura, no incrementó el apoyo al cine y a los creadores, no cumplió su palabra de ofrecer más recursos a la ciencia, no respetó su palabra de mantener las becas a los investigadores del CONACYT, no es el presidente austero que prometió, ya cambió el Jetta por las camionetas, no vendió el avión y engañó en la supuesta rifa, nadie sabe dónde está el dinero de la rifa del avión, no cumplió su palabra de regresar a los cuarteles a los militares, no cumplió que la Guardia Nacional tendría un mando civil, no cumplió la promesa de que no toleraría los excesos de Donald Trump, no cumplió la promesa de que rechazaría el muro de Trump, no cumplió promesa de buscar un acuerdo migratorio, no cumplió la descentralización de todas las secretarías de Estado, no acabó con el huachicol de Pemex, no aparecieron los 500,000 millones de pesos de corrupción o de ahorros, según esto, de corrupción. ¿No es Pemex más rentable y más eficiente ahora? ¿No es más eficiente y más rentable la CFE? ¿No respeta al presidente la autonomía de los estados? ¿No respeta a los disidentes? ¿No hay soberanía energética? ¿No hay soberanía alimentaria? ¿Es falso que se haya acabado con el fuero al presidente? No hay respuesta oficial ante los desastres naturales. No hay apoyo al campo. En el gobierno no se acabaron los moches, ¿sí? Ok, finalmente coincido con el presidente en que solo le hace falta cumplir 3 promesas de campaña: no mentir, no robar y no traicionar. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Acabamos de escuchar este comentario también acerca de este tema de los 2 años de López Obrador. Pues tenemos ya poco tiempo ya para terminar el programa. Estaba hablando Chava. Vamos a ver, Pedro, qué nos puedes decir al respecto y con qué puedes terminar tu intervención. Pues ya para cerrar, yo creo que sería importante mencionar, bueno, que el aspecto de la salud, digo, a pesar del gran reto que implica la aparición de una pandemia a la cual nadie estaba preparado en el mundo, yo creo que el manejo del sector salud, a pesar de todo el rezago que tenía, no ha sido del todo malo, ha sido positivo, ¿no? O sea, se logró en tiempo récord acondicionar espacios hospitalarios para COVID que ni siquiera estaban en funcionamiento. Tenemos en Morelos el hospital que ahora es militar, que era del ISSSTE, ¿no? La creación del INSABI, que para mí es positiva, la cuestión del enjuiciamiento y la consulta ciudadana es algo importante. No se podía enjuiciar a un presidente, a un expresidente. Ahora, con la pérdida del fuero presidencial, es un hecho que se puede enjuiciar a cualquier presidente o expresidente. Entonces, eso para mí es algo importante. No se escuchaba al pueblo en lo general, en las decisiones importantes. Ahora, con la consulta popular, pues se puede tomar en cuenta a la gente, no tan solo en el tema del juicio a los expresidentes, sino en otros más, ¿no? La estrategia en cuanto al combate al crimen organizado ha sido diametralmente opuesta. Venimos de una guerra fallida en contra del narcotráfico y de todo este asunto de seguridad, pero bueno, es algo que no se puede resolver en 2 años, desafortunadamente, pero la estrategia ha sido quitarles la lana, quitarles la forma de operación económica a través de la unidad de inteligencia financiera y el congelamiento de cuentas. Antes no se hacía, antes la recaudación o el congelamiento de cuentas no era ni el 10% de lo que hoy se viene congelando, que son términos reales de inmovilidad financiera para los grupos delictivos, ¿no? Eso para mí es importante. Y bueno, finalmente yo diría que pues la misma tendencia va a ser para el 2021. El presupuesto que se viene para el 2021 pues es un presupuesto austero, acorde pues a las condiciones mundiales de restricción económica, de baja en la recaudación de recursos a nivel mundial, y no obstante México ha incrementado, ¿no?, la recaudación financiera en impuestos, en todo lo que es el SAT. Ha sido, a pesar de la pandemia, ha sido positivo el saldo. Yo creo que en lo general el gobierno de López Obrador pues va en la ruta correcta, a pesar desde todas las adversidades y a pesar de toda la gran oposición. Tan es así que ahora pues, la oposición se ha unido en contra de Morena, todos unidos contra Morena, ¿no? El tumor famoso, ¿no? Lo que siempre le decían a Andrés Manuel, no existe el PRIAN, eso está en tu imaginación, y ahora pues los hechos confirman otra cosa. El PRIAN es un hecho. Muy bien, Pedro. Salvador, ¿con qué puedes cerrar tu participación sobre este tema?
Pues mira, al final creo que nos quedan a deber en algunos rubros, creo que el gobierno queda a deber algunas cosas en algunos rubros, le ha faltado, digo, principalmente seguridad, principalmente yo creo salud y economía. Al final no dudo que se esté trabajando para hacer una transformación que al final todos lo queremos, todos lo esperamos desde que él llegó ahí, pero creo que tenemos que sí trabajar más, evitar la división, la polarización del país que al final ha sido alentada desde el mismo Palacio Nacional. Y obviamente, pues tenemos que seguir trabajando juntos, ¿no? El problema aquí es cuando intentamos hacer un recuento de las cosas que han salido bien y otras que han salido mal, pues creo que estamos tablas y necesitamos trabajar más en eso, ¿no? Yo creo sinceramente que no sé si sea una cuarta transformación, le falta mucho, pero al final hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero tienen que trabajar en ellas, ¿no? No dejarlas de lado. Una de ellas creo que sería la empatía, porque no hay cero empatía en este gobierno con todos. Y bueno, que la gente también haga lo que le corresponde, ¿no? Muy bien, bueno, yo nada más preguntaría a Salvador, ¿el gobierno de Peña Nieto era muy empático con con el resto de la población? El gobierno de Calderón era muy empático. Bueno, el gobierno de, ¿quién te gusta? De López Portillo fue muy empático. El gobierno de, ¿quién te gusta? Había empatía en la medida en que la manejaban con la gente. No nada más. Pero fíjate que pero yo al menos cero creo trabajo que, con la gente, ¿no? O sea, yo lo que digo es que bueno, trabajemos con la gente y bueno, que la gente vea lo que realmente el gobierno le está apoyando en lo que están demandando en este momento. Sí, mira, bueno, yo sí que pues les agradezco mucho. Yo quisiera cerrar con este comentario, y lo dijo Pedro, se pisan callos. Y el callo principal que yo creo que se está pisando es la lana, porque todo se mueve a través del dinero. Entonces, a los opositores de este gobierno les estuvieran pasando la lana que se les pasaba antes y darnos los contratos y toda la lana que se manejaba, estarían todos contentos, no habría frena, no habría oposición, no habría nadie inconforme, ni habría fake news, ni habría nada de eso. Algo que puedo decir que comentó Pedro hace rato, Ajá. No hay oposición, eso sí es claro, ¿eh? ¿No hay oposición? La oposición se acabó. Entonces claro, él tiene camino libre hasta el 2024 y quién sabe si de ahí más para allá, ¿no? Sí, no él, pues, pero sí su partido. Ok, muy bien. Pedro, pues te agradezco mucho, Pedro Reyes Salgado, ingeniero. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, gracias por la oportunidad, como siempre. Y pues Salvador Mejía Hernández, también te agradezco mucho tu participación. Todos los comentarios son bienvenidos. Obviamente yo también tengo mi pensamiento y mi corazoncito, ¿verdad? Entonces también opino, y obviamente no es que yo esté a favor de López Obrador o puedo estar a favor de López Obrador. Eso ya es de cada quien, ¿no? Aquí presentamos todos los puntos de vista. Perdón, a ver, dime otra vez. Siempre late a la izquierda. Bueno, muy bien. Todos en algún momento, si fuimos a la universidad, pues en algún momento fuimos de izquierda, ¿verdad? Y a lo mejor seguimos siendo de izquierda y pues ojalá y todos pensáramos que la izquierda es de los que la izquierda es de los que hacen las cosas bien. ¿Sigue siendo de izquierda, chava? Yo sigo siendo de izquierda, de la real izquierda, de hace muchos años. Porque eres zurdo, ¿no? No. Muy bien. Abajo y a la izquierda siempre. Ándale. Qué bueno que estuvimos aquí en esta charla y qué bueno que nos acompañaron aquí en Efecto Mariposa, Salvador Mejía Hernández y Pedro Reyes. Pues gracias a los dos. Gracias Rafa. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Pues que estén bien. Y esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y a través de Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues buenas noches y esperemos que el tema haya sido de su interés. Gracias otra vez, Salvador, Pedro. Buenas noches. Chao. Gracias.